Buenos días, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Bienvenidos todos. ¿Qué tal? Bueno, estamos encontrándonos luego de una semana de descanso. Espero que lo hayan aprovechado, disfrutado, ¿ya? Y comenzamos nuevamente con fuerza esta segunda etapa, ¿no? Vamos a abrir ya un tercer bimestre, ¿no? Donde vamos a continuar compartiendo más temas, ¿no? Y, eh, y la idea, pues chicos, es siempre para aprender, ¿no? Aprender más, ¿no? Practicar todo lo que vamos a desarrollar, ¿ya? Siempre, ¿no? Con la idea, pues, de superar, ¿no? Lo que ya hemos aprendido hasta hoy, ¿ya? También estamos, chicos, entrando a nuestro mes de aniversario de la institución, ¿no? ¿Cuántos años cumple la institución? Claro, estamos cumpliendo 48 años de vida institucional, ¿no? ¿Sí? Que comenzó pues con la academia, ¿no? Primero fue la academia, luego surgió el colegio, y es una historia pues realmente eh, insólita, realmente sí, porque imagínate, todo esto comienza pues con la unión la idea, ¿no? De algunos estudiantes de la uni, ¿no? Que se juntaron para formar solamente al principio una ayuda, ¿no? Una ayuda para los estudiantes que en esa época pues no tenían recursos para prepararse, ¿no? Era una ayuda social, ¿no? Que luego pues se va, digamos, desarrollando más y más, ¿no? Sí, después surge la plana para los que postulan a San Marcos, ¿no? Donde tengo el orgullo de estar ahí, pues yo, ¿no? Después ya viene el colegio también, ¿no? Y a mí lo que me emociona, chicos, es que eh, gracias pues a este proyecto, ¿no? Mucha gente, ¿no? Mucha gente, muchos jóvenes, muchas personas, sobre todo de bajos recursos, han logrado progresar, ¿no? Sí, han logrado progresar, ¿no? Son muchísimos, pues, ¿no? Miles de alumnos que han pasado por las aulas y que hoy, pues, son profesionales, ¿no? Son personas que tienen sus familias y muchas veces nos reencontramos, ¿no? Y es bonito, ¿no? Es bonito ver, pues, que han progresado, ¿no? Profe, Y la misma idea, pues, ahora. Sí. profe, disculpe una pregunta para los chicos que aún recién, pues, casi no conocen mucho del colegio. ¿Cuál fue el primer local, profe, del LAPU? Que eso me interesa. Cuéntenos un poquito, profe, de repente dónde se inició el LAPU, ¿no? Porque este local que tenemos creo que no es el Es primer local. posterior, claro, es posterior. Claro, en los inicios estábamos en la cuadra 17, ¿no? Eh, Más o menos, a ver, el cuadra 17 se ubica un poco antes del Colegio Mariátegui, pues, ¿no? Había un local ahí, ese fue en los inicios, ¿no? Ahí también me preparé yo cuando iba a postular a San Marcos, ¿no? Ya, pero era un lugar pequeño, pues, era pequeño, ¿no? Y posteriormente ya salimos, ¿no? Y ha sido pues una historia larga, pues no llena de, de problemas, de luchas, de obstáculos, ¿no? Pero que hemos logrado pues no vencerla, sí, y ya pues estamos aquí, ¿no? Con una institución que ya tiene su recorrido y sus logros, sobre todo, ¿no? Sus logros, ¿no? Y eso es lo que nos llena de orgullo, ¿no? Y por eso es que se celebra, pues chicos, ¿no? Porque es una institución pues que realmente ha logrado, ¿no? Ha logrado muchos objetivos, ¿no? Y va a seguirlo así, va a seguir haciéndolo así, ¿no? Profe, disculpe, Como esta rueda, pues. profe, Sí. disculpe. Y la última pregunta, profe, porque para tutoría voy a pedir que se haga un trabajo, una composición de un trabajo de investigación sobre la historia del APU a los chicos.
Profe, díganos, Mm, ¿quiénes son los profesores que han empezado, o sea, los más antiguos que hasta ahora tenemos, profe? Casi los que han empezado con la fundación del APU. bueno, de los fundadores ya varios han fallecido, ¿no? Eh, pero te diré que eh, quedan pues actualmente, bueno, el único que queda sinceramente es el profesor Alberto Ruiz, ¿no? Que no es literalmente fundador, pero sí él pertenece pues a esa generación de primeros alumnos, digamos, ¿no? Primeros alumnos, porque fundadores ya pues prácticamente han fallecido, ¿no? Eh, como el profesor Moreno, el profesor eh, Walter Ortiz, ¿no? Eh, entre otros, pues, ¿no? Ya no, incluso sus nombres se me van porque son pues de la década del 70, pues, ¿no? Cuando yo recién estaba naciendo prácticamente, ¿no? Entonces, hay un documento, sí, hay un documento donde figura, pues, ¿no? Una breve síntesis de eso, si quieres te lo puedo compartir. Sí, Hay un profe, documento donde sería está interesantísimo, profe, porque chicos, ujú, vayan tomando apunte porque el trabajo para tutoría se va a referir a esto, ¿no? Ya tienen nombres a quién le pueden preguntar, investigación. De repente podemos hacer un pequeño video de investigación y el mejor video, pues, mm, se le presentará a coordinación. Así que ojo, chicos, ahí. ah, Gracias, profe. sería genial, sería genial. Ya, pues yo te comparto más tarde esa síntesis, donde aparecen pues, los nombres, los fundadores, una pequeña trayectoria, ¿no? Muy bien, listo. Ya, entonces, muchachos, los animo a participar en las diferentes actividades que se van a desarrollar de esta manera, ¿no? Virtual todavía, ¿no? Hasta que volvamos, pues, ¿no? Esperemos el próximo año ya la forma presencial, donde sí, pues, realizamos nuestras actividades como antes, pues, ¿no? Con actividades, pues, múltiples y atractivas, ¿no? Para todos los alumnos y padres de familia, amigos de la institución que nos reuníamos, ¿no? En eventos, ¿no? Bien, vamos entonces ahora sí al tema de hoy, chicos. Estamos eh, ya entrando al capítulo 20, ¿no? El capítulo 20. Ya, ahí está. Sí, pueden ver mi pantalla, ¿sí? Me distraje un poco. No, ¿Sí? ¿Se ve profe, la no, pantalla? ¿El no, PPT? no ¿No? está compartido. Ah, ahora sí, ¿se ve? Sí, profe, sí. Ya, ahora sí, entonces, el tema para hoy, el capítulo 20, ¿ah? Nueva narrativa, tercera parte. Este es un tema que estamos desarrollando en varias clases porque queremos ahondar en detalles, porque este es un tema que se ha ampliado bastante en el prospecto, el último prospecto de admisión de San Marcos, ¿no? Por ejemplo, nos piden ahondar con mucho detalle también en la obra de Vargas Llosa, en la obra de Ciro Alegría, ¿no? Como ya se ha visto. Y para entrar al tema de Vargas Llosa, pues justamente tenemos que ampliar este tema de la nueva narrativa y el boom hispanoamericano, ¿no? O sea, para poder entender por qué Vargas Llosa escribe así, por qué Vargas Llosa trata esos temas, ¿no? ¿Por qué tuvo ese éxito internacional? Todo eso se tiene que eh, analizar en este periodo, ¿no? En el boom y sus antecedentes. Entonces, eh, hablemos de los antecedentes del boom hispanoamericano. Ya, primero, ya nosotros hemos trabajado ya temas previos y ya manejamos la idea de nueva narrativa. Cuando se dice nueva narrativa, eh, aquí hay un movimiento literario que impacta en América, ¿no? Y eso es el punto de partida para empezar.
¿Qué movimiento literario ha impactado en la narrativa hispanoamericana? ¿No? Y justamente asume este nombre, nueva narrativa. ¿Por qué nueva narrativa? Porque hay un movimiento que busca innovar, ¿no? ¿Cómo se llama ese movimiento, chicos? A ver, ¿quién lo dice? ¿Qué movimiento ha influenciado en la narrativa hispanoamericana de este periodo, ¿no? ¿Será el modernismo? ¿Será el realismo, el vanguardismo? ¿Qué movimiento ha impactado en América? Lo leo, me dice, profesor, el vanguardismo. Claro, muy bien, Alison, correcto. Grisel, así es Ramón, muy bien, Yadira, ¿no? El vanguardismo. Entonces, nueva narrativa es narrativa hispanoamericana vanguardista, no se asimila el vanguardismo y por eso se va a dar toda esta renovación literaria en la novela y también en el cuento, ¿no? Bien. Entonces, para entrar al terreno del boom tenemos que recordar los antecedentes, ¿no? Los antecedentes, porque esta nueva narrativa tiene tres etapas, ¿no? Tres etapas: etapa emergente, etapa de consolidación y etapa de apogeo, más conocido como el boom hispanoamericano, ¿ya? Pero antes que se produzca el boom, sucede lo siguiente, ¿no? En la década del 20 hasta los años 40, en América Latina se desarrolla la narrativa regionalista, ¿sí? La narrativa que nos habla de la realidad campesina, ¿ya? Este regionalismo es la variante del realismo inclinado a lo autóctono, a lo propio, a lo regional, pues, ¿no? Esa literatura que te habla de la vida de los gauchos, de los llaneros, de los indígenas, ¿no? De cada país latinoamericano, ¿ya? ¿No? Y ahí aparecen grandes libros, pues, como Doña Bárbara, ¿no? De Rómulo Gallegos. Aquí en el Perú se escribe en esa época Ciro Alegría, perdón, El mundo del Sancho y Ajeno, de Ciro Alegría, ¿no? Ya, profe, pero El mundo del Sancho y Ajeno no es novela indigenista. Claro, es indigenista. Justamente el indigenismo es una tendencia del regionalismo, es una rama del regionalismo. El indigenismo es el regionalismo que enfoca el mundo andino, ¿ya? Pero el regionalismo en general es literatura que enfoca todo tipo de literatura en el mundo rural. Puede ser la costa, la sierra, la selva, pero siempre es rural, siempre campestre, ¿no? Habla de los problemas en el mundo rural, habla de la lucha del hombre también contra la naturaleza rural, ¿no? Esa era la moda en los años, hasta los años 40, ¿no? Todos los autores de América Latina hablaban del mundo rural, el mundo campesino, ¿no? Pero no todas las obras de esa época eran, pues, regionalistas, ¿no? Aparecen también en esta época algunas obras distintas, ¿no? Por ejemplo, aparece en esta época la novela modernista. La novela modernista, por ejemplo, aquí en el Perú se publica la novela Duque. Duque es una novela del escritor peruano José Díez Canseco, ¿no? Una novela corta, pero no es regional, es urbana, urbana. Es un retrato de la alta sociedad limeña, con todas sus frivolidades y sus decadencias. Aquí habla, pues, como en estos ambientes exclusivos, pues, de, de lujos, de mucho dinero, ¿no? También vamos a encontrar escenas, pues, de drogadicción, de homosexualismo, ¿no? O sea, los ricos tenían tanta plata que no sabían qué hacer con su dinero y comenzaban, pues, a entregarse, pues, a una vida de desenfreno, ¿no? Se dice modernista porque este libro está escrito en un lenguaje muy lujoso, muy adornado, muy decorativo, ¿no? Ya, entonces, en este panorama en que en América aparecen novelas regionalistas y por ahí algunas novelas modernistas, en ese panorama aparecen también las primeras narraciones experimentales, o sea, las primeras narraciones ya de tipo vanguardista.
Por ejemplo, se publica La Casa de Cartón del peruano Martín Adán, que es pues una novela vanguardista, ¿no? Una novela muy original, una novela que experimenta con el lenguaje, una novela que tiene mucho de recursos poéticos, a pesar que es novela, tiene el lenguaje de la poesía. Por eso que le llaman novela poemática, ¿ya? A La Casa de Cartón le llaman novela poemática vanguardista. Y era pues notable que este autor tenía apenas 20 años. Martín Adán tenía 20 años y publica La Casa de Cartón, que fue un libro muy, muy aplaudido, ¿no? Incluso va a tener el prólogo de Luis Alberto Sánchez y de José Carlos Mariátegui, ¿no? También en esa época se publica la obra Escalas Melografiadas de César Vallejo, que también es una obra experimental de tendencia vanguardista, pero como te das cuenta, pues son escasas, ¿no? Las obras vanguardistas en esta época. Lo que predomina es la narrativa regionalista, ¿no? Entonces, esto es una vanguardia incipiente, una vanguardia que recién está gateando, dando sus primeros pasos, ¿no? Pero de esa manera comenzaba la nueva narrativa hispanoamericana, ¿ya? Con estos libros, La Casa de Cartón, Escalas Meliografiadas, se daban los primeros pasos de la nueva narrativa hispanoamericana, ¿ya? Entonces, quiero hacer una aclaración. El regionalismo no es parte de la nueva narrativa. ¿Por qué? Porque esto todavía es literatura tradicional. La narrativa regionalista utiliza la técnica del realismo, narra en tercera persona, la historia está en orden, es lineal, entonces no es vanguardista, ¿ya? Solamente que esto es lo que está de moda. Y a pesar que eso estaba de moda, aparecen las primeras obras de tipo vanguardista, pero son escasas, ¿no? Son escasas. Entonces, esta es una época en que recién se está formando la nueva narrativa hispanoamericana. Entonces, a la izquierda tenemos narrativa regionalista y a la derecha ya las primeras obras de tipo experimental, ¿no? Pero que son muy pocas, ¿no? Bien. Luego vendría una etapa de consolidación de la nueva narrativa, donde aparecen ya obras plenamente vanguardistas, y para que ocurra eso se tiene que desplazar al regionalismo, ¿ya? Ya esta literatura sobre el mundo campesino ya se agota, ya había tenido su auge y por lo tanto ya pues llega el momento en que tiene que retirarse, ¿no? Y viene ahora sí la literatura vanguardista plena, ¿no? Aparecen autores originales, obras de gran calidad, ¿no? Obras narrativas, por ejemplo, la narrativa fantástica de Borges, que ya lo hemos estudiado, Lo Real Maravilloso de Miguel Ángel Asturias y Alejo Carpentier, ¿no? Ya no te olvides que Asturias y Carpentier fueron los iniciadores de este estilo, lo real maravilloso, ¿no? Donde se presenta una realidad propia de América Latina que va a sorprender, que va a ser maravillosa en el sentido de ser increíble, asombrosa, sorprendente, ¿no? Y para lograr eso se van a usar pues diferentes recursos, ¿no? Los mitos, las creencias, o la simple historia y geografía de América, ¿no? Eh, Dirán, profe, pero los mitos son fantasiosos. Claro, los mitos son hechos sobrenaturales, ¿no? Que de repente tú no los vas a creer, pero esos pueblos sí lo creen. Para los pueblos autóctonos de América, ¿no? Estos mitos son parte de su realidad. Ellos lo aceptan, ellos lo creen, ¿no? Convierte en parte de la realidad, ¿no? ¿No? Incluso va a quedar como herencia, ¿no? Y a pesar que somos, pues, personas que tienen otra cultura, quedan algunas herencias. Por ejemplo, ¿no? Tú has visto que todavía hay la costumbre de que a los recién nacidos, ¿no? Aquí en nuestro país,
le ponen esto de los guairuros. Por ejemplo, pasa, ¿no? Un recién casado, ¿no? Y nace su hijo. Y el niño comienza pues a llorar mucho, y el hijo preocupado no sabe qué hacer, llama a su mamá: mamá, ¿qué hago? Mi hijo está que llora y no llora, y llora y llora. Ah, ya, pues, ponle su guairú, de repente le da un ojeado, o que le pasen el huevo, ¿sí o no? Hay esas creencias todavía, y a pesar que uno no cree en eso, a veces lo hacen. Ah, por si acaso, le pongo el guairuro, dicen, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, una muestra de real maravilloso. Eso ocurre en América, es real, y para otros va a resultar, pues, sorprendente, maravilloso, ¿no? La historia de América nomás es sorprendente, ¿no? Todas esas dictaduras que han habido en América, esas revoluciones en diferentes países de América, ¿no? Tienen hechos insólitos, ¿no? Son reales, pero que son sorprendentes, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso se va a trabajar ya en esta etapa de la consolidación con Miguel Ángel Asturias y Alejo Carpentier. Literalmente, el creador fue Alejo Carpentier. Fue el primero en usar esta técnica, ¿no? Bien. Eh, ya, entonces aparecen estos autores: Borges, Asturias, Carpentier, Juan Rulfo. Ellos son los autores de la consolidación. Y ahora sí, entramos al tercer momento, tercera etapa, la etapa del apogeo, más conocido como el boom hispanoamericano, que se desarrolla en la década del 60 hasta mediados del 70, ¿ya? ¿Qué es esto del boom hispanoamericano? Se va a definir como una época de auge literario y también comercial. O sea, es una época donde se desarrolla una literatura de alta calidad y que va a tener éxito de ventas, ¿ya? Eso es el boom. Se junta el talento de autores latinoamericanos, novelistas latinoamericanos, que van a tener mucho éxito de ventas a nivel internacional, ¿ya? El boom eh, lo desarrollan autores latinoamericanos, pero este boom va, digamos, a impulsarse sobre todo desde España, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a surgir editoriales españolas que se van a interesar en la literatura de estos autores. Ellos van a decir: estas novelas son geniales, ¿no? Vamos a marketearlas, ¿no? Y comenzaron pues a promocionar esos libros de Vargas Llosa, ¿no? De García Márquez, de Julio Cortázar, de Carlos Fuentes, y resultó pues un éxito. Estos libros se vendían como pan caliente en Europa, en Estados Unidos y sobre todo en América Latina, ¿no? Incluso se van a traducir a otros idiomas y estos autores van a ser leídos a nivel mundial, ¿ya? Entonces, el boom es el auge editorial y comercial de nivel internacional. Un momento. Ya, entonces, este éxito editorial y comercial lo van a experimentar muchos autores de América Latina, pero sobre todo cuatro. Recuerda a los cuatro fantásticos del boom, que son pues los protagonistas, ¿no? Ahí tenemos a la izquierda a Julio Cortázar de Argentina, autor de la novela Rayuela. Rayuela. Ya, Rayuela es un juego. Aquí en el Perú le llamamos Mundo. Mundo, ¿no? Es una novela muy experimental, una novela que se lee de dos maneras. Se puede leer en forma normal, capítulo a capítulo, pero también se puede leer siguiendo un plano que el autor nos pone en la introducción del libro. Dice: lea usted el capítulo 1, pasa el capítulo 38, luego pasa el capítulo 2, lea el capítulo 46. O sea, uno va a tener que ir saltando los capítulos, avanzando y retrocediendo, y de ese modo también se entiende la historia, ¿no? ¿Ya? Y aparte que aquí utiliza pues esto de los
famoso Gíglicos, que es el lenguaje inventado por Julio Cortázar, ¿no? Donde hay palabras raras, palabras que no existen en el diccionario, en ningún idioma, él las inventa, ¿no? Entonces ya es una novela muy original. Luego tenemos a Vargas Llosa, que va a ser, pues, sin duda, el más notable escritor en cuanto a la técnica, ¿ya? Él es el experto, el maestro, ¿no? En el uso de las técnicas narrativas modernas, ¿ya? Supera, pues, a todo su grupo, ¿no? Supera a Cortázar, supera a García Márquez, a Carlos Fuentes. Él es el más diestro autor en emplear, pues, estas técnicas modernas como el monólogo interior, el flashback, múltiples narradores, ¿no? Vasos comunicantes, cajas chinas, ¿no? Sin duda es el más diestro en el manejo de técnicas, ¿no? Y también un autor sumamente realista, ¿no? Con La ciudad y los perros, pues, nos muestra una realidad cruda, ¿no? Que él incluso experimentó en el Colegio Militar Leoncio Prado, ¿no? Además, él fue el primer autor en tener este éxito internacional, ¿no? Ya, Vargas Llosa, muy jovencito, se hace internacional. Tenía 26 años y era leído a nivel mundial, ¿no? Prácticamente Vargas Llosa ya no es un autor solamente peruano, es un autor universal, ¿no? Universal, ¿no? Luego tenemos a el gran García Márquez, ¿no? García Márquez, que no usa tanta complejidad técnica, pero es un autor que nos apasiona, que nos atrapa con su estilo. ¿Cómo se llama ese estilo? Donde hechos fantásticos son presentados como cotidianos, como naturales. A ver quién lo dice. Estilo que consiste en presentar hechos fantásticos o sorprendentes como si fuesen cotidianos. ¿No? Ya, a ver, Arián nos dice Real Maravilloso, ¿no? Ya, mira, lo Real Maravilloso es la primera fase, ¿no? Que lo inicia Alejo Carpentier. Pero a lo que usa García Márquez se le llama realismo mágico. Se parecen, pero no son exactamente lo mismo, ¿ya? Así es, Josué, realismo mágico. ¿Cuál es la diferencia? Es que lo Real Maravilloso parte de una realidad, presenta la realidad como sorprendente, ¿ya? En cambio, el realismo mágico presenta la fantasía como real, como cotidiana. O sea, es como simplemente el orden inverso, ¿no? Real Maravilloso presenta una realidad como si fuese, pues, fantástica, sorprendente, ¿no? En cambio, el realismo mágico presenta la fantasía como si fuese real, ¿ya? Claro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la obra de Alejo Carpentier, se habla de la hechicería, la brujería, ¿no? Que viene del África, ¿no? Y eso es parte de la realidad de esa cultura, ¿no? O sea, ellos lo aceptan como algo real. Claro, de repente nosotros no, porque no pertenecemos a esa cultura, ¿no? Afroamericana, del Caribe, ¿no? Pero ellos sí lo aceptan. Esa realidad es presentada como fantástica. En cambio, García Márquez, por ejemplo, te habla de personas que pueden volar, personas que tienen tamaño gigantesco, personas que mueren y resucitan, y eso es fantástico, ¿no? Pero lo presenta como si fuese normal, como si fuese cotidiano, ¿de acuerdo? Entonces, él va a triunfar con el realismo mágico, ¿no? Y que lo vamos a ver, pues, sí, eh, muy nítidamente en Cien años de soledad, ¿no? Y luego viene el mexicano Carlos Fuentes, ¿no? También un notable novelista, uno de los mejores novelistas de México, ¿no? Con el libro La muerte de Artemio Cruz. Una novela muy también interesante que está narrada en dos tiempos, habla de México en el presente y México en el pasado.
México actual, con toda su problemática moderna, y habla también de la Revolución Mexicana, la época de la Revolución Mexicana, ¿no? Donde el protagonista en común es Artemio Cruz, un caudillo de la revolución que participó en la Revolución Cubana, pero que terminó traicionando los ideales de la revolución, porque una vez lograda la Revolución Mexicana, este Artemio Cruz, ¿no? Traiciona a todo eh, su generación, beneficiándose a sí mismo, ¿no? Y estando viejo en una cama de hospital, ya moribundo, comienza a recordar, ¿no? Todo lo que vivió en el pasado y lo que sucede en el presente de México. Bien, entonces, estas son las novelas que tuvieron éxito internacional en los años 60, ¿no? A los años 70, ¿no? O sea, se vendían, pues, de manera masiva, ¿no? ¿No? Como comentaba, pues, no estamos hablando de cientos, ¿no? Miles de libros eran vendidos anualmente, ¿no? ¿No? Vargas Llosa, en ese año en que salió La Ciudad de los Perros, se vendió más de 1 millón de libros. En un año, ¿eh? Se acabó la edición, tuvieron que sacar una segunda edición, ¿no? Incluso van a ser premiados y eso hace, pues, que estos autores sean muy famosos, ¿no? A nivel, pues, internacional, ¿no? Bien. Veamos el contexto del boom latinoamericano, el contexto cultural del boom. Ya, o sea, van a haber una serie de factores que van a favorecer al boom hispanoamericano. Ya, comencemos primero con el surgimiento de nuevos lectores. Lógico, para que haya un boom, un éxito literario, no basta pues que hayan buenas obras, también se necesita un público lector. De nada serviría que se publiquen grandes libros si no hay un público dispuesto a leer, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en esta época surge una nueva masa lectora, debido a que en esta época, en América Latina, sobre todo, se modernizan las urbes, las ciudades, ¿no? Y va a haber mayor acceso a la educación, a la educación. O sea, eh, aparecen eh, más colegios, más universidades, surge una población que va a estar preparada para leer, ¿ya? Claro, y sobre todo leer estas obras, pues, que no son fáciles, ¿no? Que tienen técnica, que tienen estilos novedosos, ¿no? Temas también profundos, ¿no? Entonces, como aparecen una vida más urbana, y se impulsa la educación a través de las universidades y los colegios, entonces surge una masa lectora que está, digamos, en la capacidad de poder entender esos libros, ¿ya? Porque imagínate que haya pues atraso educativo, que la gente apenas sepa leer y escribir, o peor aún que sean analfabetos, pues no, en esas sociedades pues no triunfaría la literatura, sino, definitivamente, ¿no? ¿No? O pongamos la situación solamente que la persona apenas hizo la primaria, sabe leer y escribir, sabe los rudimentos básicos, le ponen la ciudad de los perros, lea la ciudad de los perros. Sabe leer, pero ¿lo entenderá? No lo va a entender. No va a poder analizar, no va a poder darse cuenta de los flashbacks, de los monólogos, ¿no? En cambio, tú, por ejemplo, tú estás en la capacidad de leer eso, de entender esos libros. Tú estás en la capacidad de comprender esos libros, porque tú no solamente sabes leer y escribir, tienes cultura de historia, de filosofía, de literatura, ¿no? Entonces, tú sí puedes entender esos libros. Y obviamente una persona que está en la universidad, que tiene más todavía herramientas, más conocimientos, ¿no? Más hábito de estudio, ¿no? Ellos sí pues también lo van a entender
perfectamente, ¿no? Entonces, esto es lo que pasaba en América Latina en esa época. La vida se moderniza, la gente del campo se va a la ciudad, entra a los colegios, a las universidades y surge pues una nueva masa lectora, ¿de acuerdo? Ya, ¿qué más? También se impulsa la industria editorial. Dice, se impulsa la industria editorial gracias a la llegada de escritores y editores españoles. Claro, mira, América Latina van a llegar intelectuales que se dedicaban pues a la industria editorial, ¿no? Eh, Españoles sobre todo que huyen de la dictadura española, porque en esa época gobernaba Francisco Franco, ¿no? Era una época muy represiva, muy autoritaria, muy violenta en España. Que muchos españoles se vinieron a América y se vinieron a hacer empresa, ¿ya? No venían pues a mendigar, ni mucho menos a hacer daño, vinieron a hacer empresa, ¿ya? Y sobre todo empresas editoriales en Argentina, en México, eh, sobre todo en esos dos países aparecen empresas editoriales. Y estas empresas van a captar también a estos autores y van a publicar los libros de estos autores, ¿no? Aparte de que habían editoriales españolas, van a haber editoriales en América Latina, ¿no? ¿Ya? La editorial Losada, la editorial Oveja Negra, ¿no? Son las más famosas, ¿no? Aparte de las españolas, ¿no? De Alfaguara, Six Barral, ¿no? O sea, se desarrolla una industria de las editoriales, que son estas industrias o fábricas o empresas, pues, que van a editar los libros para que se publiquen y se difundan, ¿no? Ya, de eso es lo que pasa. Nuevos lectores y una industria editorial, tanto en España como en América Latina. ¿Qué más? Otro factor importante para que se produzca el boom es la aparición de revistas literarias. Revistas literarias. Dice, proliferan revistas literarias entre 1940 y 1950, ¿no? De tal manera que esto permite eh, que las obras de escritores latinoamericanos lleguen a mayor público, lleguen en forma masiva a un público urbano. Claro, mira, te comento que en esos tiempos estos libros no llegan pues al público como ahora, pues en libros ya completos, ¿eh? En esa época no era así. En esa época llegaban estos libros por capítulos a través de revistas. Tú te ibas al puesto de periódico de tu barrio, comprabas tu periódico y te entregaban el primer capítulo de 100 años de soledad o el primer capítulo de La ciudad y los perros, ¿ya? A la semana siguiente ibas otra vez a comprar tu periódico y te entregaban el segundo capítulo de la novela que estabas leyendo, ¿no? Entonces, a través de las revistas, la literatura llegaba más fácil al lector de la ciudad, al lector urbano sobre todo, ¿no? Y entonces, pues, y costaba barato, pues, ¿no? Imagínate que te vendan, pues, esto a un sol, ¿no? Estaba hablando, pues, en esos tiempos, ¿no? Un sol nomás que te llegue el capítulo uno de La ciudad de los perros, o barato, ¿sí o no? Y eso es hacer cultura, pues, ¿no? Llevar cultura de manera económica, ¿no? Porque comprarte un libro actualmente, ¿cuánto te cuesta La ciudad de los perros actualmente? Te vas a ver a una librería actual, ¿no? Eh, no te baja de 50 soles, ¿no? 50, 70, 80 soles, y así nomás, pues, no, la gente no gasta porque le falta, pues, para la comida, para otros gastos, ¿no? Entonces, ahora la literatura, pues, es cara, ¿no? Incluso hay libros que cuestan 100 soles, 120 soles, ¿no? ¿Quién se va a comprar un libro con esos precios, ¿no? Claro, los que tienen plata se compran, pues, ¿no? Pero la gran mayoría, pues, no van a poder acceder a esos precios, ¿no? Pero en esa época sí, pues, ya te vas a Amazonas, ya, es solución, ¿no? Claro, sí, es cierto, yo cada vez que puedo me voy a Amazonas y me compro libros, pues, que
baratos, ¿no? Baratos, ¿no? ¿No? Bien, entonces, en esa época llegaba la literatura a través de revistas, ¿ya? Entonces, gracias a esto, estos autores van a ser leídos y se van a hacer famosos, porque así es como se hacen conocidos los escritores, ¿no? Llegando a mayor público a través de revistas. Y así como es como esa generación descubrió pues, que existía un García Márquez, que existía un Vargas Llosa, que existía un Julio Cortázar, y así pues diferentes autores de cada país, ¿no? Porque el boom no solamente lo representan cuatro autores, ¿no? El boom fue un fenómeno que digamos, aglutinó a autores de todos los países, en Bolivia, en, en Chile, ¿no? En Uruguay, en fin. Todos los países tuvieron su representante del boom, ¿ya? Pero los más famosos fueron los cuatro que hemos mencionado, ¿no? ¿Qué más? Otro factor que favorece el boom, ya en el plano histórico, esto es en el plano histórico, la revolución cubana, la revolución cubana de Fidel Castro, ¿no? Fue el hecho histórico más impactante de los años 60, ¿no? Esta pequeña isla, Cuba, se alza contra el poderoso del norte, ¿no? Contra Estados Unidos, ¿no? Fidel Castro y un grupo de barbudos se alzaron contra el imperialismo norteamericano, ¿no? Todos sabemos por historia, triunfó la revolución cubana, ¿no? ¿No? Y aparecen pues figuras emblemáticas, ¿no? No solamente Fidel Castro, sino figuras como el Che Guevara, ¿no? El Che Guevara fue un ícono de la revolución cubana, ¿no? Fue tal vez uno de los más grandes idealistas que tuvo América Latina, ¿no? Porque no solamente participó en la revolución cubana, él quería la independencia de toda América Latina, ¿no? Él viajaba por muchos países, ¿no? Difundía sus ideales, murió por sus ideales también, ¿no? Por eso que al Che Guevara pues lo querían mucho en esos tiempos. Todo el mundo quería ser el Che Guevara. Todo el mundo se dejaba crecer la barba, se ponían la boina del Che Guevara con la estrella, ¿no? En las universidades, ¿no? Se dibujaba la imagen del Che Guevara. Entonces, la Revolución Cubana fue un hecho histórico que marcó esa época y que provoca la atención mundial. O sea, todo el mundo está atento a lo que pasa en América por la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, los escritores, los intelectuales de esa época van a apoyar la Revolución Cubana. Inmediatamente, en esa época, viajan, ¿no? A Cuba Vargas Llosa, Julio Cortázar, García Márquez, ¿no? Carlos Fuentes y otros intelectuales viajan a Cuba y respaldan a Fidel Castro, ¿no? El primero en apoyar la revolución fue Vargas Llosa. Y poco después, el primero en criticarla fue también Vargas Llosa, ¿no? Y él luego se aleja, cuestiona, de socialista pasa a ser liberal, ¿no? De derecha, ¿no? Cambió radicalmente Vargas Llosa, ¿no? Pero en un principio esto fue lo que unió a los escritores de ese momento, ¿no? ¿Qué más? La revolución, entonces, adhiere a los escritores del boom. ¿Qué más? Cuba va a patrocinar a escala continental la actividad político-cultural, ¿ya? Sobre todo a través de un premio importante, se crea en Cuba el premio Casa de las Américas, ¿ya? Casa de las Américas. Es un premio que se otorga todos los años a autores de diferentes géneros, poesía, novela, cuento, teatro, ensayo y hasta música, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en Cuba se impulsa, ¿no? En medio de la revolución, una fuerte actividad político-cultural, ¿ya? O sea, Cuba va a influenciar mucho en esa época, tanto con sus ideas políticas como con sus actividades culturales, ¿no?
Y finalmente, otro factor importante van a ser las traducciones. ¿Por qué son importantes las traducciones? Porque gracias a estas editoriales que traducen, los autores latinoamericanos van a ser leídos en el mercado mundial, ¿no? Sobre todo en el mercado europeo, en el mercado anglosajón, ¿ya? Estas obras van a ser leídas en Inglaterra, en Alemania, ¿no? En Rusia, o sea, es importante la traducción, ¿no? La traducción hace que estos narradores, a ellos se les abre un nuevo mercado, ¿no? Un mercado en lenguas distintas a la española, ¿no? ¿Ya? Y esto hasta hoy, pues, ¿no? Hasta hoy, pues, los libros de Vargas Llosa se leen, pues, en todo el mundo, ¿no? Entonces, las traducciones también van a favorecer en esos tiempos que se desarrolle el boom de manera, pues, mundial, ¿no? Mundial, ¿no? Y entonces todo esto se junta al talento de los escritores latinoamericanos para que se dé este éxito literario y comercial de la novela latinoamericana. Bien, y aquí recordamos las características del boom de la novela hispanoamericana. A ver, características de la novela del boom. ¿Cómo son las novelas del boom latinoamericano? Ya, en esta etapa los autores van a experimentar con la forma. O sea, la idea es superar lo tradicional, superar a la literatura realista del siglo anterior, del siglo XIX. ¿Ya? Entonces ellos primero van a cuestionar la forma tradicional de contar. O sea, la forma lineal, la forma lógica y cronológica se va a romper. ¿Ya? Entonces ellos alteran este orden lógico y cronológico usando diferentes técnicas, ¿no? Por ejemplo, altera el orden lógico. Lo lógico es que la novela tenga inicio, desarrollo, nudo y desenlace. Ese es el orden natural o lógico. Comienzo por el principio, termino por el final, lo lógico, ¿no? En este caso, los autores van a alterar ese orden lógico. Pueden comenzar por la mitad, pueden comenzar por el final, ¿no? Primero por el final y terminan por el principio, puede ser, ¿no? Entonces se altera el orden lógico. ¿Tú lees 100 años de soledad? 100 años de soledad no comienza por el principio, comienza por la mitad. Y luego hace un salto atrás, ¿no? Para conocer cómo es el principio de esa historia, ¿no? ¿Ya? Igualmente, La ciudad y los perros no comienza por el principio. La ciudad de los perros, ¿no? Te habla de las vivencias de los cadetes desde tercero hasta quinto año de secundaria, pero comienza cuando están en quinto, ¿ya? O sea, comienza ya por el último año escolar, luego hace un salto para ver qué sucedió en cuarto año, en tercer año de secundaria, ¿no? Entonces ya no sigue el orden lógico. También se altera el orden cronológico, ¿ya? En este caso se refiere a hacer saltos al pasado, saltos momentáneos al pasado a través de esta técnica muy conocida por todos nosotros. ¿Cómo se llama esta técnica que nos permite saltar al pasado? Técnica vanguardista. Así es, flashback, exacto, muy bien, el flashback. Mediante el flashback vas a poder de un presente saltar a un pasado, ¿no? Y luego vuelves al presente, ¿no? Entonces tú estás leyendo un párrafo del presente y en el siguiente párrafo ya está en el pasado. En el siguiente párrafo otra vez vuelve al presente, ¿no? Se ha usado el flashback, ¿no? Entonces se altera el orden cronológico, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces se rompe la forma tradicional de contar. Se altera definitivamente tanto el orden lógico como el orden cronológico. Otra característica, innovación en el lenguaje. A esto también se le llama experimentalismo lingüístico o experimentalismo verbal. Los escritores exploran al máximo las capacidades expresivas del lenguaje, ¿ya? Para eso ellos van a emplear nuevos recursos como, por ejemplo, los famosos glíglicos, ¿no? Que son, pues, estas palabras nuevas inventadas por los autores, ¿no?
como lo vimos, creo, me parece, en una clase anterior, en la obra Rayuela, ¿sí? Hay un capítulo en donde se narra un encuentro erótico, pero con palabras raras, ¿sí? Creo que lo leyó Aarón todavía, ¿no? Si mal no recuerdo. Dice, él le amalaba el noema, mientras a ella se le agolpaba el clésimo, y entraban en hidromurias salvajes, en sústalos exasperantes, ¿no? Ella se tordulaba los urgalios, mientras permitía que él le aproximara a sus orfelunios. ¿Te acuerdas, no? Ese es el lenguaje glíglico. Glíglico es ese lenguaje inventado por el autor, pero que va a tener un sentido texto, ¿no? ¿Ya? O sea, la idea es crear un nuevo lenguaje, ¿no? También se usan en esta etapa aliteraciones. Aliteraciones son repeticiones de sonidos o de sílabas, ¿no? Que también no tienen sentido definido, pero que sí van a innovar el lenguaje convencional. A ver, por ejemplo, hay una famosa literación de Miguel Ángel Asturias, a ver, la podemos poner como ejemplo, El señor presidente, ¿sí? Esa novela comienza con aliteraciones. A ver, vamos a compartir la escena. Aquí está. Ya mira, la novela El señor presidente de Asturias habla de una dictadura feroz, violenta, sangrienta en Guatemala. Una dictadura que causó terror en el mundo. La gente se horrorizaba al